¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con el alma después de la muerte? ¿Será que todas van directamente al cielo o al infierno? ¿O existe un lugar intermedio donde las almas pasan por un tipo de purificación antes de encontrarse con el Creador? Ese lugar sería el purgatorio, un concepto que divide opiniones y ha generado intensos debates durante siglos. Pero, ¿realmente existe? ¿O es solo un mito creado a lo largo de la historia de la Iglesia? En este video, exploraremos qué dicen la Biblia, la teología e incluso relatos históricos sobre el purgatorio. Revelaremos los orígenes de este concepto, examinaremos las evidencias bíblicas e históricas y plantearemos preguntas intrigantes que pueden cambiar tu forma de entender la vida después de la muerte. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir, ¿es el purgatorio un estado de purificación espiritual, un lugar literal o algo que nunca existió? No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal para recibir más contenido como este y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Tú crees en el purgatorio? ¿Por qué? Vamos juntos a desentrañar este misterio. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio, según la doctrina católica, es un estado intermedio donde las almas que han muerto en estado de gracia, pero que no están completamente purificadas, pasan por una especie de purificación final. Es como un proceso de limpieza, para que el alma esté lista para entrar en el cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica define el purgatorio como el estado de aquellos que, aunque están salvados, aún necesitan ser purificados de pecados menores o de las consecuencias del pecado. Esta idea se basa en la creencia de que Dios es absolutamente santo y perfecto, y solo las almas puras pueden estar en su presencia. Sin embargo, el concepto de purgatorio no está presente en todas las tradiciones cristianas. Por ejemplo, las iglesias protestantes rechazan esta doctrina, afirmando que la salvación se obtiene únicamente por la fe en Jesucristo y que, después de la muerte, el alma va directamente al cielo o al infierno. Pero, ¿será que el purgatorio es solo un concepto teológico? ¿O existen evidencias bíblicas que lo respalden? En el próximo segmento, analizaremos los pasajes de las Escrituras que muchos creen que hacen referencia a este estado intermedio. Algunos de ellos podrían sorprenderte. Bases bíblicas del purgatorio. ¿Tiene realmente fundamento en la Biblia el concepto de purgatorio? Aunque la palabra purgatorio no aparece explícitamente en las Escrituras, muchos estudiosos señalan pasajes que podrían respaldar esta idea. Analicemos algunos de ellos. 2 Macabeos 12, 45-46. En este texto, Judas Macabeo realiza oraciones y ofrece sacrificios por los soldados que murieron en pecado. El pasaje dice: por eso mandó ofrecer este sacrificio expiatorio por los muertos, para que fueran perdonados de sus pecados. Este es uno de los textos principales que utiliza la Iglesia Católica para justificar la creencia en el purgatorio, ya que sugiere que las oraciones por los muertos pueden ayudarles. Si no hubiera esperanza para los muertos, ¿qué sentido tendría orar por ellos? 1 Corintios 3, 12-15, Pablo escribe sobre cómo la obra de cada persona será probada por el fuego en el día del juicio. La obra de cada uno será probada, si resiste, recibirá recompensa, si no, sufrirá pérdida, pero será salvo, como quien pasa por el fuego. Esta metáfora del fuego es vista por algunos como una alusión al proceso de purificación espiritual. Mateo 12:32, Jesús afirma: todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Esta frase plantea la posibilidad de que ciertos pecados puedan ser perdonados después de la muerte, sugiriendo la existencia de un estado intermedio. ¿Son suficientes estos pasajes para fundamentar la existencia del purgatorio? ¿O son interpretaciones forzadas? Muchas personas creen que hay algo más allá de las palabras literales. Continúa con nosotros, porque en el próximo tema veremos cómo reaccionaron los reformadores y otras tradiciones cristianas a esta idea, cambiando el rumbo de la historia. La visión de los reformadores.
Si el concepto de purgatorio es tan central en la teología católica, ¿por qué fue rechazado por otras tradiciones cristianas? Para entenderlo, debemos remontarnos al siglo XVI, durante la Reforma Protestante. Los reformadores, como Martín Lutero, Juan Calvino y otros, rechazaron el purgatorio porque consideraban que contradecía la idea de que la salvación se obtiene exclusivamente por la gracia, mediante la fe en Jesucristo. Para ellos, la idea de un proceso adicional de purificación minimizaba el sacrificio completo de Cristo en la cruz, que, según Hebreos 10:14, perfeccionó para siempre a los que están siendo santificados. Además, la venta de indulgencias, práctica utilizada en la Edad Media para reducir el tiempo en el purgatorio, fue duramente criticada. Lutero denunció esta práctica en sus 95 tesis, calificándola como un abuso de la autoridad de la Iglesia. Argumentaba que nadie, excepto Dios, tiene poder sobre el destino de las almas. ¿Es el purgatorio una doctrina espiritual legítima o fue utilizado como un instrumento de control y recaudación por la Iglesia en la época medieval? Por otro lado, las tradiciones ortodoxas y algunos movimientos cristianos modernos tienen puntos de vista variados sobre la purificación espiritual después de la muerte. ¿Indican estas diferencias un error en la doctrina católica o simplemente interpretaciones diferentes de un misterio divino? En el próximo segmento, veremos cómo otras tradiciones cristianas y el pensamiento contemporáneo abordan la idea de un estado intermedio. Y, además, ¿es el purgatorio un lugar real o una metáfora espiritual? Otras tradiciones cristianas. El purgatorio no es solo un tema controvertido entre católicos y protestantes. Otras tradiciones cristianas también tienen sus propias interpretaciones sobre lo que ocurre con el alma después de la muerte. Ortodoxos. Aunque la Iglesia ortodoxa no utiliza el término purgatorio, cree en algo similar, un proceso de purificación espiritual después de la muerte. Este concepto, sin embargo, es menos definido que en la teología católica. Los ortodoxos enfatizan la importancia de las oraciones por los muertos, pero evitan describir este proceso como un fuego purificador o como un lugar específico. Protestantes. La mayoría de las denominaciones protestantes rechazan el purgatorio, argumentando que, después de la muerte, el alma va directamente al cielo o al infierno, dependiendo de su fe en Cristo. Esta visión se basa en la creencia de que la salvación es inmediata y completa por la gracia de Dios, como se menciona en Efesios 2, 8-9, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Movimientos modernos. Algunos cristianos contemporáneos y movimientos interdenominacionales han adoptado ideas más simbólicas sobre la purificación. Para ellos, el purgatorio es visto como una metáfora del proceso de santificación que ocurre mientras aún estamos vivos. Estas diferencias en las interpretaciones reflejan una verdad universal sobre la purificación de las almas o son simplemente construcciones teológicas adaptadas a distintas culturas y épocas. Ahora surge otra cuestión fascinante: ¿el purgatorio es realmente un lugar físico o solo un estado espiritual? Vamos a explorar esta idea en el próximo tema. ¿El purgatorio es un lugar o un estado? Uno de los mayores debates sobre el purgatorio gira en torno a su naturaleza: ¿es un lugar literal o solo un estado espiritual? La tradición medieval. Durante la Edad Media, el purgatorio era a menudo representado como un lugar físico. Obras como la Divina Comedia de Dante Alighieri consolidaron esta visión, describiendo el purgatorio como una montaña donde las almas eran purificadas mediante sufrimientos y desafíos espirituales. La visión moderna de la Iglesia Católica. Hoy en día, la Iglesia Católica enfatiza que el purgatorio es más un estado del alma que un lugar geográfico. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI declaró que el purgatorio debe entenderse como una experiencia de transformación, en la cual las almas se acercan a la perfección necesaria para estar en la presencia de Dios. Interpretaciones simbólicas. Muchos teólogos contemporáneos sugieren que el purgatorio podría ser una metáfora para el proceso de purificación espiritual.
Este proceso puede ocurrir inmediatamente después de la muerte o, según algunos, incluso durante la vida, a través del arrepentimiento y la santificación. Pregunta reflexiva: si el purgatorio no es un lugar físico, ¿cómo deberíamos entender las descripciones bíblicas de fuego y pruebas? ¿Podrían estas imágenes referirse a algo interno, como el arrepentimiento y la renovación del alma? En el próximo segmento, exploraremos relatos intrigantes y experiencias que muchos consideran evidencias de la existencia del purgatorio, desde visiones de santos hasta manifestaciones inexplicables. Estas historias podrían sorprenderte. ¿Y si el purgatorio no existiera? ¿Qué pasaría si el purgatorio fuera solo una construcción teológica y no existiera realmente? Esta posibilidad plantea preguntas profundas sobre el destino de las almas y cómo esto afecta nuestra comprensión de la justicia divina. Cielo o infierno, sin intermediarios. Algunas tradiciones cristianas sostienen que, después de la muerte, el alma va directamente al cielo o al infierno, sin un estado intermedio. Esta visión se basa en pasajes como Lucas 23:43, donde Jesús promete al ladrón en la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esto sugiere que el destino del alma es inmediato. ¿Qué pasa con las almas imperfectas? Sin el purgatorio, ¿cómo se explica el destino de personas que murieron en un estado de fe, pero que aún luchaban con pecados o imperfecciones? La idea de que Dios pueda simplemente ignorar estas fallas parece contradecir su santidad y justicia. El papel de la misericordia divina. Muchos argumentan que, si el purgatorio no existe, Dios puede aplicar su misericordia de formas que trascienden nuestra comprensión. Como se menciona en Romanos 9:15, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Sin el purgatorio, ¿cómo lidiamos con la tensión entre la santidad de Dios, que exige perfección, y su misericordia, que ofrece perdón? Ahora, vamos a profundizar en relatos sorprendentes y experiencias místicas que muchos consideran evidencias de un estado de purificación espiritual después de la muerte. Experiencias y relatos. Además de las bases teológicas y bíblicas, existen numerosos relatos intrigantes sobre el purgatorio, provenientes de santos, místicos y personas comunes que afirman haber tenido visiones o experiencias relacionadas con este estado intermedio. Visiones de santos. Santa Faustina Kowalska, conocida como la apóstol de la Divina Misericordia, afirmó haber recibido visiones de almas en el purgatorio. En su diario, describe cómo estas almas pedían oraciones para acelerar su purificación. San Padre Pío también relató haber recibido visitas de almas del purgatorio que buscaban su intercesión. Relatos de apariciones marianas. Apariciones marianas como las de Fátima frecuentemente mencionan oraciones por las almas en el purgatorio. En una de estas apariciones, la Virgen habría revelado que una joven estaba en el purgatorio por sus pecados, pero sería liberada gracias a las oraciones ofrecidas por ella. Experiencias modernas. Algunas personas relatan sueños o experiencias espirituales en las que sienten la presencia de seres queridos fallecidos que piden oraciones o misas. Estos relatos son interpretados por muchos como evidencias de la existencia del purgatorio. ¿Son estas experiencias reales, evidencias de un estado espiritual, o simplemente interpretaciones subjetivas de fenómenos naturales? Estas historias nos llevan a reflexionar sobre el papel de las oraciones por los muertos y la conexión entre los vivos y quienes han partido. ¿Qué significa el purgatorio para nosotros hoy? Independientemente de si creemos o no en el purgatorio, el concepto en sí nos desafía a reflexionar sobre cuestiones universales. ¿Estamos preparados para encontrarnos con Dios? La idea del purgatorio nos recuerda que la santidad es un proceso. Si la vida es un camino hacia la purificación, ¿estamos viviendo de una manera que nos haga más parecidos a Cristo? La importancia de las oraciones por los muertos. Incluso entre quienes rechazan el purgatorio, el hábito de orar por los fallecidos está profundamente arraigado en muchas tradiciones.
Esto refleja la creencia en un vínculo espiritual entre los vivos y los muertos, subrayando la responsabilidad mutua dentro de la comunidad de fe, pureza y arrepentimiento en vida. Para muchas personas, el purgatorio es un llamado a buscar el arrepentimiento y la santificación mientras aún estamos vivos. Es un recordatorio de que nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias eternas. Reflexión: si el purgatorio simboliza un proceso de transformación, ¿podría ser que ya estemos experimentando algo similar en nuestras luchas diarias por superar fallas y crecer espiritualmente? Ahora, cerremos este video con una reflexión final y un llamado especial para que compartas tus opiniones. Después de haber explorado juntos los orígenes, interpretaciones bíblicas, visiones históricas e incluso relatos intrigantes sobre el purgatorio, la gran pregunta que queda es: ¿qué crees tú? ¿Es el purgatorio un estado espiritual real, una metáfora o solo una construcción teológica? ¿Cuál de estas ideas tiene más sentido para ti? Comparte tus opiniones. Nos encantaría saber lo que piensas sobre este fascinante tema. Deja tus comentarios y únete al diálogo. Apoya nuestro canal. Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta al video para que más personas puedan encontrar este mensaje. Suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte reflexiones como esta. Compartir este video con tus amigos y familiares, especialmente con aquellos interesados en profundizar en temas espirituales tan curiosos y desafiantes. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo video, y que tu camino espiritual esté siempre guiado por la luz, la verdad y la esperanza.